¿Hacia dónde va Venezuela? Es una pregunta muy difícil, considerando que en Venezuela como república ya no existe. Tras más de 20 años en el poder, los resultados del castrochavismo en Venezuela nos hacen pensar que perdimos la guerra no convencional en contra de nuestro sistema político, económico y social. El desplazamiento forzado es una de las consecuencias y Venezuela tiene, según la ACNUR, la segunda crisis de desplazamiento de mayor magnitud a nivel mundial. La fuerte oleada migratoria, iniciada en 2015, produjo hasta diciembre del 2022 7.130.000 personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo venezolano. Cabe destacar que en los últimos 4 años salieron más de 5.400.000 migrantes. Venezuela cambió la demografía. Según las proyecciones para el año 2022, la población debería de ser de 33.300.000 habitantes. Si le restamos el número de migrantes, podemos afirmar que hay un aproximado de 26.200.000 habitantes, lo que nos sitúa, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2005. Es decir, perdimos 17 años de crecimiento demográfico. Según el proyecto ENCOVI, la reducción de la población obedece principalmente a la inmigración masiva, pero también a una caída de la natalidad y a un aumento de la mortalidad. Se estima que el 60% de los inmigrantes tiene entre 15 y 50 años. Hemos sufrido la pérdida de personas en edad productiva y difícilmente recuperaremos la población perdida. Somos un país de viejos y niños y esto es un impacto traumático similar a la de una guerra. Venezuela tiene la economía más inflacionaria en el mundo. El aparato productivo de todos los sectores fue destruido y no tenemos fuerza laboral suficiente. Dicho sea de paso, tampoco se está formando. El salario mínimo es de $6 mensuales y la canasta básica es de $400. Según el Seguro Social, hay aproximadamente 5 millones de jubilados que reciben $10 mensuales. La industria petrolera, principal fuente de recursos económicos y empleo, fue destruida, al igual que el tejido industrial. El relieve de nuestro país también fue modificado, y no por misiles, sino por la devastación indiscriminada de una importante zona del sur de Venezuela llamada el Arco Minero, un territorio más grande que países como Portugal, que equivale al 12% del territorio nacional. En el 2016 se inició lo que se llamó la siembra minera, que en solo 6 años produjo uno de los mayores desastres ambientales de la humanidad. Grupos ambientalistas afirman que restaurar los ecosistemas amazónicos tardará unos 200 años. Un estudio donde participó la NASA dice que se perdieron 1.9 millones de hectáreas de bosques entre el 2001 y el 2018. Según un informe, se estima que en el Arco Minero yacen más de 7.000 toneladas de oro, cobre y diamante. Pero, ¿cuáles han sido los efectos de su población? Hay más de 5.000 indígenas han sido desplazados y en su informe de septiembre del 2022, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas revela que grupos criminales actúan en complicidad con las autoridades del Estado. En entrevistas con las víctimas, los investigadores confirmaron que a las mujeres les rampan la cabeza y a hombres y mujeres les dan golpizas públicas y latigazos. Confirmaron la mutilación de partes del cuerpo, desapariciones, descuartizamientos y otras formas violentas de ejecución. Las consecuencias no solo han sido materiales y económicas. En un informe de la OEA en el 2020 se reportó que desde el 2014 se cometieron más de 18.000 asesinatos extrajudiciales, más de 15.000 detenciones arbitrarias y miles de casos de tortura. El 3 de noviembre del 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Según el Foro Penal, hoy, en enero del 2023, hay 274 presos políticos, de los cuales 151 son militares, es decir, el 55%, los cuales han sido presentados torturados en los tribunales sin que hasta ahora se haya abierto una investigación. Hay 11 presos políticos que han muerto en custodia del Estado y no se ha hecho justicia para más de 300 asesinatos en protesta. La Venezuela que construimos en democracia se perdió. Los desplazados seguirán en aumento, al igual que la represión y el miedo por un largo tiempo. La dirigencia política que nos llevó a perder el país debe asumir responsabilidades y reconocer su fracaso, dar paso a los nuevos liderazgos. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. En un sondeo se le preguntó a los ciudadanos, ¿quiénes piensan ellos que puede generar un cambio político? El 41% respondió que los mismos ciudadanos y solo el 7% respondió que la Mesa de la Unidad. El 90% afirma no pertenecer a ningún partido político. El 48% quiere un cambio de la dirigencia política de la oposición fuera del G4. Y el 70% no cree ni confía en los líderes de la oposición venezolana. Señores dirigentes políticos de la oposición y la comunidad internacional, ningún mecanismo de negociación es válido si la sociedad civil
si la sociedad civil, incluyendo las víctimas, no son representadas. Necesitamos reconstruir un país en base a un compromiso real de justicia y reparación para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Muchísimas gracias. La principal tarea de hoy en Venezuela es abrir las compuertas para que se desarrolle una nueva dirección opositora, como ha dicho la doctora Molly de la Sota. Sus requisitos son, para construir esa nueva dirección, en primer lugar, un diagnóstico correcto sobre el tipo de régimen existente. Muchas veces se ha equivocado ese diagnóstico y no se ha visto ese régimen como la estructura internacional que ha tomado a Venezuela como el territorio de sus operaciones para América Latina y otros países del mundo. En segundo lugar, objetivos claros y distinguibles. Una cosa es querer salir del régimen, otra cosa es moderar la idea de que se puede moderar a Maduro o hacer elecciones sin que se cumplan determinados requisitos para hacerlas creíbles y transparentes. En tercer lugar, tiene que haber una estrategia que convierta el repudio nacional en fuerza. Pasar del descontento masivo a la fuerza organizada. Aquí quiero decir algo que me parece sumamente importante. El descontento en Venezuela es total, absolutamente abrumador, mayoritario por todos los mecanismos que se quieran emplear para medir. Sin embargo, ese descontento no se convierte inmediatamente en fuerza. A veces hay un gran descontento y poca fuerza. Y yo creo que la condición para que ese descontento se convierta en fuerza es la organización de los ciudadanos. Y en cuarto lugar, para que surja esa nueva dirección, debe haber aliados para esa política. No esperar que los aliados formulen la política, porque no es lo mismo el interés de los venezolanos por la democracia que el interés de los gobiernos aliados por la democracia en Venezuela. Tienen muchos otros problemas, otras perspectivas e intereses. Todos nos lamentamos por las divisiones, pero eso es pensar a veces que se logra la unidad en una mesa. La unidad no es un punto de partida, la unidad es una estación de un camino. A la unidad se arriba, se llega, y la unidad se proclama precisamente porque no existe, y no existe porque hay diferencias fundamentales. Los procesos y dentro de ellos los debates son los que conducen a esa unidad como el comienzo de un camino que va a tener como una etapa intermedia la consolidación de mecanismos de unidad que ha habido en otros momentos y que no los hay ahora. Los medios para desarrollar una estrategia exitosa que apunte al cambio de régimen son, a mi modo de ver, organización de un poderoso movimiento cívico. Insisto en el tema de la organización. En segundo lugar, política hacia los militares y no solo ni fundamentalmente hacia las cúpulas militares. Y yo creo que esa política se debe orientar para que las fuerzas, los militares del país desobedezcan órdenes ilegales. Yo no estoy diciendo que deben promover un golpe, una insurrección estilo la de Chávez en el 4 de febrero del 92, sino una actitud institucional que los lleve a no cumplir órdenes ilegales. Y en tercer lugar, convencer a los países amigos, Estados Unidos el primero, de apoyar esa política que además le puede permitir configurar una política hacia toda la región. Venezuela marcha hacia una nueva etapa de lucha por reconquistar la libertad y la democracia. En diversos momentos ha parecido que no hay más nada que hacer y al poco tiempo la sociedad se levanta de nuevo, como se ha demostrado en las últimas semanas del año pasado, y estos días de enero muestran cómo el espíritu de lucha sigue. Yo diría, para concluir, que se necesita una mesa de negociación y acuerdos en el seno de la oposición, que por ahora tiene a un sector distraído por el régimen en unas negociaciones que no van para ninguna, ni han ido ni van para ninguna parte. Una mesa de negociación y acuerdos en el seno de la oposición para abrir las perspectivas del surgimiento de un nuevo liderazgo. Muchas gracias.